El lunes. Son las 3 de la tarde. El mundo ruge allí afuera, pero aquí solo se oye el viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco. Bienvenidos a una nueva aventura intelectual, psicofísico, emocional del viento y el reloj en su formato podcast. Bienvenido, Gino. Bueno, muchas gracias. Y queremos dar la bienvenida a María Noel Cardoso, nuevamente con nosotros. por segunda vez. Segunda vez, reincidiendo acá. Por primera vez en este formato. Por primera vez en este formato, es verdad. Así que bueno, una alegría, Noé. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un placer que los amigos vengan a visitarnos. Así que bueno, contanos, ¿quién es María Noel Cardoso? Noel. ¿Noel? Yo me río porque el nombre ya dice mucho, ¿no? Pero Claro. Todavía, con todos los años que tengo, todavía no me amigué con el María. Ahí va. Toda la vida me dijeron Noel o Noé. Claro. Entonces, todavía me pasa que dicen María Noel y yo digo, ¿de quién están hablando? ¿Quién será esa mujer? ¿Qué es esa señora? Bueno, yo creo que soy básicamente una buscadora, ¿no? Si tuviera que describir un poco, como todos, soy muchas cosas, ¿no? Claro. Soy psicóloga, soy consteladora familiar, soy mamá, soy pareja, pero lo que tiene que ver con la profesión, creo que soy como alguien que busca y como con curiosidad, ¿no? A lo largo de mi vida he estado como transitando por diferentes caminos, como con ese bichito de la curiosidad que me iba llevando. Sí, es que la curiosidad es fundamental. Si no está la curiosidad, Total. es muy difícil que vayamos a algún lugar. Ahí va. Si no Hay estás- lugares, viste, que fueron así, sí, como mojones significativos para mí, ¿no? Como biodanza, por ejemplo, que lo descubrí de bastante joven, de 20 y pocos años. Fue como una primera gran puerta Claro. que me abrió. Ujú. Después conocí las constelaciones familiares, con las que trabajo hace más de 10 años. Después la terapia craniosacral que compartimos contigo. Claro. Como mojones en el camino, muchas cosas más, pero cosas que Ujú. uno dice, bueno, esta herramienta llegó a mi vida para quedarse, ¿no? Claro. Algo así. Sí, totalmente. Sí, y la cráneo no llegó para quedarse. Totalmente. La terapia cráneo-sacral, que con Noel hicimos la misma formación. Ahí va. No somos de la misma generación, pero sí de la misma formación. Bien, y entonces hablamos recién de algo que te inquietaba plantear en este momento, que es cómo nos comunicamos con nosotros mismos, Ahí va. por decirlo de alguna manera. Sí, esto de literalmente cómo nos hablamos a nosotros mismos en la intimidad de nuestra mente, ¿no? Sí. Cómo es ese diálogo interno. Porque creo que, bueno, en este momento, época de redes y de tanto abrumamiento visual, de información, es un momento como muy desafiante, Claro. en el que nos toca vivir como humanidad, ¿no? Estamos demasiado bombardeados por demasiada información todo el tiempo. Y poder ir a ese lugar de cómo nos hablamos a nosotros mismos es relevante, porque como nos hablamos a nosotros mismos tiene mucho que ver con cómo vamos a ir después al mundo, a los vínculos,
a la forma de estar en el mundo. No es lo mismo si yo tengo una voz interna muy autocrítica, que todo el tiempo me está bombardeando con juicios negativos, que si yo tengo una voz interna un poco más suave, un poco más amable, ¿no? Claro. Y hay una cosa interesante que pasa en el cerebro cuando yo me hablo con una voz autocrítica así muy dura, que es que el cerebro no distingue si la crítica es externa o si es interna. O sea, si yo recibo un insulto, si alguien me habla mal, me agrede, se le alerta en mí, en todo mi sistema nervioso, se enciende la alerta, claro. Un sistema de amenaza que se llama. Pero si yo me hablo mal a mí misma, también se enciende el mismo sistema de amenaza y se segrega cortisol igual, que es la hormona del estrés. Porque la mente cree que es realidad, que es real lo que está sucediendo, lo que está pasando. Es como se activa esa alerta porque se lee como lo que es, ¿no? Es una agresión. Claro. O sea, yo me estoy agrediendo a mí misma cada vez que me digo que cara que soy, tendría que haberlo hecho diferente, claro. No me tendría que haber equivocado. Eso todo el tiempo lo lee mi sistema nervioso como una agresión. Claro. Y teniendo en cuenta que tenemos entre 30.000 y 60.000 pensamientos diarios, alguno que otro. ¿cuántos de ellos son autocríticas? ¿No? Y cuando, sí, autocrítica o directamente algún pensamiento negativo. Claro. ¿No? Es muy interesante poder darnos cuenta, primero que nada, darnos cuenta de qué es lo que pensamos, ¿no? Claro, y del impacto que eso tiene en nosotros, porque no tenemos, me parece en general, no tenemos como la dimensión del impacto que tiene eso en mi biología, en mi fisiología. Exacto. O sea, segregar una hormona que tiene toda una reacción en cadena, ¿no? El cortisol en el cuerpo, la adrenalina. Cuando estamos en la negatividad tenemos como esa visión como de túnel que se llama, que es como es todo blanco o es negro, claro. O sea, ya dejo de ver los matices, porque estoy como en el túnel de la negatividad. Entonces, como todo eso tiene un impacto literal en mi biología. Tiene un impacto totalmente diferente en la manera en la que yo me hablo a mí mismo, cuando el juicio es negativo y cuando la voz interna es una voz o neutra o alentadora. Claro. ¿No? Totalmente distinto. Claro, claro. Hay una frase de Buda que dice: el dolor es inevitable, el juicio es opcional, Claro. o el sufrimiento es opcional. Claro. ¿No? Claro, porque el dolor, si yo lo puedo atravesar, es como la emoción es como una ola, ¿no? Crece y la ola rompe y después se retira, claro. Que venga otra ola, ¿no? Entonces, si yo siento dolor, ese dolor crece dentro mío, y si yo permitiera que esa curva se diera naturalmente, expreso el dolor, lloro, lo que sea, y me calmo. Claro. Entonces ahí no llego al sufrimiento. El sufrimiento es cuando queda encapsulado ese dolor y no lo pude expresar. Claro. Entonces se va como cristalizando y ahí quedo en el sufrimiento. Y eso decías, ¿no? De cómo me hablo, que el sufrimiento también es eso, ¿no? Es una forma de hablarme. Claro, también a mí mismo. Quedar atrapado en ese círculo vicioso de la negatividad que es re difícil de romper. Es como un circuito, como el perro que se muerde la cola, ¿no? Como que es muy importante reconocerlo y reconocer sus impactos para poder generar estrategias para cortar ese ciclo. Claro. Porque es un ciclo que atrapa muchísimo, ¿no? Es como... Sí. Eso fue la experimentación en la consulta, ¿no? Diariamente. Sí, una de las cosas que yo más veo es como, yo te dijera una palabra, veo la autotiranía de la mente, sí. De todos nosotros. O sea, lo veo mucho en la consulta, pero veo eso, veo el sufrimiento que genera en las personas, en todos nosotros, porque nadie está por fuera, esta cosa tan tirana que es la propia mente exigiendo o mirando de una manera negativa, donde nunca es suficiente lo que hago, donde siempre tengo, en esta era que decíamos de las redes, millones de opciones con las que compararme y siempre la corro de atrás, porque me levanté a las 6 de la mañana y ya hay alguien que se levantó 5:30, corrió 6 kilómetros, claro. Entonces nunca alcanza, ¿no? Como esta cosa de
nunca puedo como validar lo mío cuando estoy como tan enfocado y tan como bombardeado con tanta información, ¿no? Y ahí yo creo que hay muy importante, hay una frasecita que a mí me gusta mucho que dice: la realidad es aquello a lo que le presto atención. ¿No? Entonces, si yo estoy en un círculo de negatividad, todo el tiempo estoy atendiendo eso y lo voy a expandir, como toda la vida. Cuando mi atención va para ahí, eso se expande. Si yo miro todo el tiempo el conflicto y miro lo que me falta, lo expando. De la misma manera que si miro mis recursos, también los expando, ¿no? Correcto. Pero cuando entramos en ese ciclo de mirar lo negativo, es importante que sepamos que eso no es inocuo, que tiene una cantidad de costos de todo tipo, ¿no? Físicos, emocionales, intelectuales, porque mi capacidad cognitiva también se afecta. Sí, claro. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? Como ganas de compartir este tema, como para aprender a dimensionar que cuando nosotros estamos, y en este mundo estamos, en un mundo muy apurado, con la mente muy a mil, donde todo el tiempo hay que correr el mandato de la mente, ¿no? Que hay que correr de un lado al otro y hay que hacer. Y en realidad lo que más nos cuesta es parar de hacer. Parar de hacer. ¿No? Sí. Es fundamental esto que traes, ¿no? Porque desconocemos el poder que tiene la mente también, ¿no? Exacto. Y esto vos decías, cómo influye en nuestro cuerpo. O sea, podemos generar una enfermedad a partir de la repetición de determinados pensamientos. Claro, y es como también eso, ¿no? El cuerpo, yo diría que es como la cancha donde se juega el partido, digamos, ¿no? Sí. Porque lo que yo no puedo gestionar como saludablemente a nivel emocional, no sé si estoy muy triste, muy enojada, con mucho miedo, cualquier emoción que yo tenga, y como muchas veces sentimos que no tenemos el espacio ni el permiso, o no nos damos el permiso, sentimos que no tenemos un permiso social para expresar eso, Claro. que eso muchas veces tiene que ver con que las emociones están como catalogadas, entre comillas, en emociones positivas y negativas, lo cual es bastante terrible, porque la emoción es emoción, ¿no? No es positiva, no es negativa, no es buena la alegría y mala la rabia, no es buena la ternura y malo el miedo, pero en esta sociedad en la que vivimos están como muy... hay emociones que tienen mala prensa, el miedo, la rabia. Entonces vamos aprendiendo a no expresarlas. Entonces todo lo que nosotros no podemos gestionar de una manera más o menos saludable, el cuerpo lo toma. Por eso, como la cancha donde se juega el partido, que el cuerpo lo toma y el cuerpo lo expresa con la manera que tiene el cuerpo a expresarlo, ¿no? La forma de hablar del cuerpo es a través de síntomas, ¿no? Entonces puedo tener un dolor de cabeza, puedo tener problemas para digerir, puedo tener millones de cosas, como un gran tablero con muchas lucecitas, y el cuerpo nos prende la lucecita exacta, ¿no? La lucecita que nos muestra dónde está eso que yo no estoy pudiendo gestionar, ¿no? Entonces, claro que tiene un impacto en el cuerpo. Y cuando la mente está muy disparada también, ¿no? No solo con lo emocional, cuando la mente está muy disparada también. No es raro que me empiece a doler la cabeza, por ejemplo, ¿no? Como bastante directo esto de que ya está, no puedo con tanta cosa en la cabeza. No está sobregirado, que se dice. Ahí va. ¿No? O con el famoso estrés. Que cualquier cosa que pase, el estrés lo va a empeorar, seguro. Sí, una de las cosas que está sucediendo en los trabajos de hace tiempo es esto del burnout. Claro. ¿No? Esto de sentirse superados mentalmente del trabajo, ¿no? Y en las profesiones, como por decirlo de alguna manera, de ayuda, no me gusta la palabra ayuda, me gusta más acompañamiento. Acompañamiento. En esto, qué sé yo, los médicos, los psicólogos, los enfermeros, que tiene mucho esto de estar un poco como al servicio, ¿no? De escuchar al otro, de acompañar al otro, de cuidar, de ver cómo se puede apoyar. Pasa muchísimo esto del burnout, porque hay una pata que está como muy desarrollada, que es el dar hacia afuera, pero muchas veces pasa que es la pata de
escuchar el adentro no está tan presente. Entonces estamos muy enfocados hacia el afuera y muy poco enfocados hacia adentro, ¿no? Claro. Si uno mira, por ejemplo, la salud, los sistemas de salud, hay una cantidad impresionante de gente que se certifica por estrés, por crisis de ansiedad, o sea, como que yo creo que estamos en una sociedad también que no cuida a los que cuidan, Claro. ¿no? Porque en realidad no hay dispositivos o estrategias pensadas para, empezando por nosotros mismos, los que tenemos nuestras profesiones, que necesitamos como tener muy presente el autocuidado, pero a un nivel más amplio no hay tampoco dispositivos que estén pensados para eso, ¿no? Un médico que tiene que hacer una guardia de 12, 24 horas es la cosa más antisana, por decirlo de alguna manera, del mundo, ¿no? Como ese es un ser humano que va a estar en ese lugar y en ese rol y con personas que vienen a ser atendidos con un dolor, con lo que fuera, Claro. con chiquicientas horas sin dormir, no sé. Nos fuimos un poco... No, está bien. Porque estamos en esto de la influencia que tiene en el cuerpo. Ahí va. Y todo esto que hablábamos de cómo me hablo a mí mismo y el impacto que eso tiene en mí, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos tener presente eso, ser más conscientes de eso y poder empezar a trabajar en esto de poder mirarme con un poquito más de compasión, que no quiere decir no reconocer que me equivoqué, ¿no? Es decir, Claro, bueno, claro. en esto fallé, acá hubo un error, puedo relacionarme con eso que me pasó desde un lugar como sin perder como mi firmeza interna, en vez de hacerlo solamente desde la crítica, ¿no? Si yo lo hago solamente desde la crítica negativa, y me va a costar más salir de ese lugar, no voy a poder como volver al eje y decir, bueno, ok, acá me equivoqué, lo voy a intentar hacer mejor la próxima vez, Claro. pero no estos juicios que a veces son como tan lapidarios, ¿no? Porque también la forma en que nos hablamos a nosotros mismos tiene un impacto en cómo vamos al mundo. Y si yo voy al mundo con una autopercepción que siento que me falta un montón, que no estoy a la altura, que ya hay en mi propia mirada hacia mí mismo, ya hay como mucha desvalorización, mucho menosprecio, entonces voy a ir a los vínculos desde ahí también. Sí. Y voy a ir a relacionarme el día de mañana con una pareja donde para mí, si tengo ese trato conmigo misma, para mí va a ser natural que el otro, por ejemplo, no me valore mucho, Claro. no me respete mucho, porque yo no lo estoy pudiendo hacer conmigo, ¿no? Entonces es un impacto grande que tiene también, ¿no? Sí. Claro, forma parte del ADN cultural la desvalorización. Porque desde muy pequeños somos muy exigidos y comparados. Que hay parte nuestra forma, nuestro hábito de compararnos con otros. Mirá fulano el éxito que tiene, mirá el hijo de fulana lo bien que se porta, mirá fulana qué linda que es, que van a decir de vos, que van a pensar si te vestís o te peinás de esa manera. Entonces arrancamos con una autoexigencia para poder cumplir con expectativas ajenas. Entonces nuestro diálogo con nosotros siempre va a ser exigente, porque buscamos cumplir expectativas de otro, en vez de empezar a conocer y valorar quiénes realmente somos. Lo que tú comentabas acerca de que nuestro cerebro no reconoce lo que es real de lo que no es real. Para nuestro cerebro todo es real. El asunto es que nuestro cerebro, el único contacto directo que tiene con el afuera es a través del sentido del olfato, que es el único que va directo al cerebro. Todos los otros pasan por un sistema nervioso antes de llevar la información al cerebro. Entonces el cerebro depende de estímulos externos. Y los estímulos externos son incluso los gestos de nuestro rostro. Si yo sonrío, mi cerebro se calma. Y si yo pongo cara de preocupado, cara de culo, como decimos los uruguayos, el cerebro se estresa y lo interpreta como una agresión. Y algo que el cerebro hace cuando interpreta una agresión es mandar sangre
a las manos y a los pies, porque hay que huir o hay que defenderse. Pero eso no es sangre que salga de el resto de los órganos y el cerebro se quede con la misma cantidad. No, el cerebro resigna muchísima sangre. Entonces nuestra capacidad de reflexionar disminuye cuando estamos en tensión. Y hay algo ahí que, esto que vos decís, que es bien interesante también, que es cuando nosotros estamos con un sistema de alerta activado crónicamente, porque estamos en ese círculo vicioso de autoagredirnos, digamos, el cerebro empieza a estar, o cualquier cerebro en trauma, digamos, que más o menos todos hemos tenido situaciones traumáticas. Cuando un cerebro está muy traumatizado, está muy en alerta, pasado de cortisol, por ejemplo, esto que vos decías del rostro, de lo que es la información que da el rostro, que es una cantidad de información, mi sistema nervioso le está dando al otro sistema nervioso una cantidad enorme de información solo con mirar el rostro del otro. Cuando yo estoy traumatizado o estoy con demasiado cortisol de estrés, aunque mi cara sea neutra, el sistema nervioso de una persona traumatizada lo lee como amenaza. Hay una distorsión ahí que es bastante importante, porque si yo tengo esta lectura y estoy con alguien que no tiene por qué ser amenazante para mí, pero mi sistema nervioso lo lee como amenazante, yo voy a desplegar una cantidad de estrategias ahí, no solamente biológicas, sino voy a reaccionar como si fuera peligroso, y no lo es, porque ahí eso, el exceso de estrés, el exceso de cortisol y todo lo que genera haber pasado por situaciones muy traumáticas, hace que mi estado de alerta esté súper activado. Entonces como que no descansa. Porque lo ideal es que cuando viene una situación de peligro de verdad, mi sistema de alerta se pone en funcionamiento, pasa todo eso a nivel físico, busco las estrategias, veo que puedo hacer esa situación, como decías vos, bueno, si hay que huir necesito más sangre en las extremidades para huir, si necesito replegarme, qué necesito hacer con lo que pasa cuando hay una amenaza real. Pero cuando estoy así sobreactivado, aunque no haya una amenaza real, mi sistema nervioso está reaccionando todo el tiempo. Entonces, ahí entramos como en un bucle de desregulación, se nos desregula todo nuestro sistema y no podemos discriminar lo que puede ser un lugar seguro de uno que no lo es, una amenaza real de una que no la es. ¿No? Entonces, ahí yo creo que vinculándolo un poco con esto que hablábamos de todo lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, en esto de cómo nos hablamos, a veces nosotros mismos nos transformamos como en un lugar peligroso, por decirlo de alguna manera, porque nos tratamos de una manera que tiene un impacto y que nos agrede. Entonces, sin ser conscientes, es como que no podemos reconocer o sentir que nosotros mismos somos un lugar seguro. Como que nuestra mente a veces en esta tiranía, y digo esto de la tiranía no porque no reconozca el valor de la mente, para mí la mente es una herramienta maravillosa. Lo que pasa que si yo solamente escucho la voz de la mente, puede transformarse como una dictadura, no deja de ser una democracia. Claro. Nos cuelta el micrófono y se lo pasa al jugar con las emociones. Entonces ahí es donde está el problema, ¿no? En tener una mente, sino en cómo gestionarla. Porque en realidad si la podemos gestionar adecuadamente, es una herramienta maravillosa, ¿no? Lo comentábamos hace unas charlas atrás con Jim, que nosotros le damos a la mente el puesto de gerente general y administrador, claro, cuando la mente es un cadete altamente especializado, claro, pero un cadete. Claro. El viento y el reloj. Sí, y es como, a mí siempre me viene la imagen como que cada parte que tenemos habla como una lengua diferente, ¿no? Entonces es como si, no sé, la mente hablara en inglés, las emociones hablan en español, y la mente y el cuerpo, no sé, hablan en otro idioma, en alemán. Pero la mente le dice en su idioma al corazón lo que tiene que sentir. ¿No? El corazón la mira y dice, yo no hablo inglés,
mirando un por otro lo que me estás diciendo, necesitamos como eso, ¿no? Como ser un poco políglotas en esta metáfora, ¿no? Necesitamos poder escuchar, como no, lo que la mente dice, pero no nuestra única voz, ¿no? Poder escuchar y poder minimizar un poquito eso y escuchar qué pasa en el resto de nosotros, porque yo creo que uno de los riesgos más grandes ahí es que nos vamos desconectando cada vez más del resto de nosotros que no es nuestra mente. Es que es imperioso aprender a respetar lo que sentimos y reconquistar ese respeto. Que parte de cuando somos muy chicos, llega la tía que no nos gusta o la vecina que no nos gusta y nos dice, ¡ay, qué lindo nene, vení, dame un beso! Y uno dispara, huye. Pero papá y mamá nos dicen, no seas mal educado, dale beso a la tía. Exacto. Entonces uno deja de hacerse caso y empieza a cuestionar las propias sensaciones en favor de agradar a la afuera. Volvemos a las expectativas externas. Claro. Y eso es algo que uno tiene que aprender a corregir. Lo que yo siento es válido. Claro. Y merece su lugar. Lo que pasa que, claro, en la infancia, por ejemplo, no tenemos la chance en los 5 años de decir, me voy de casa porque papá y mamá se pelean mucho o porque siento que no tengo espacio para expresar lo siento, entonces me voy. Dependemos, nuestra supervivencia literal, ¿no? Dependemos de ese cuidado, en general de nuestros padres, pero de los adultos que estén al cuidado. Entonces, todo nuestro sistema nervioso se va moldeando desde niños y es muy importante, es de sobrevivencia, saber qué hay que hacer para ser aceptado acá en esta geografía de esta familia donde nací. Entonces, si hay que darle un beso a la tía, le voy a dar un beso a la tía, aunque la tía me resulte súper antipática, entonces voy a cancelar lo que de verdad siento y hacer lo que se espera de mí. Y en esa cancelación que vamos haciendo desde chiquitos, todos nosotros, para sobrevivir, para poder estar en la familia, para poder sentir que tenemos un lugar, para sentir la pertenencia, vamos relegando. Entonces es como que vamos barriendo de a poquito abajo de una alfombra simbólica y llegamos a veces a la adultez con un elefante de abajo de la alfombra, ¿no? Y ahí, bueno, muchas veces hacemos crisis, ahí muchas veces es cuando la gente llega a terapia, porque bueno, hay tanto que fui relegando de mí que esas partes mías no desaparecen, no las escondo, pero no desaparecen. Llega un momento en el que tengo que mirar para ahí, tengo que gestionar todo eso, ¿no? Lo que vos decías, y ahí tengo que empezar a relacionarme con todo lo que fui dejando, partes de mí que fui dejando de lado para pertenecer, para sentirme parte de mi familia, para sentirme querida, aceptada. Y a veces es un montón eso, ¿no? No hay dos familias iguales, hay familias que son como, además, digamos, avalan más de repente la expresión de la emoción de un niño. Pero la mayoría, siempre hay algo, aunque sea la familia más avaladora del mundo, siempre hay algo que se restringe, ¿no? Siempre hay algo que se guarda. Sí, que además, como padre de varios niños, yo no soy el papá de mi hijo mayor, Fidel, papá de mi hijo mayor, no es el papá del hijo del medio, y mucho menos el del hijo menor. Claro. Porque uno va modificándose, evolucionándose o simplemente cambiando. Claro. Pero la dinámica del ser y la dinámica de la interacción con los propios hijos va formando el padre. Entonces, lógicamente, el papá de Camila no es el papá de Dharma. Sí. Freud decía eso, ¿sabes? En el 1900 y poquito, despegado el viejo en esa época. Él decía, los hijos, los hermanos, aunque sean hijos de las mismas personas, son hijos de diferentes padres. Porque es eso, ¿no? El primer hijo es todo nuevo, llega en un momento de mi vida, en un momento de la pareja, en un momento económico, en un momento laboral. Y el segundo hijo llega en otro momento, soy el mismo pero no soy el mismo, lo mismo el tercero. Entonces el tercero llega con varios años de diferencia y toda una historia de la familia que él no vivió, pero que ya pasó en esa familia, cuando él nace. Entonces nunca somos los mismos,
pero siempre tenemos como esa cualidad de como hijos, de mirar, como miran los niños pequeños, ¿no? El mundo adulto, que miran como así hacia arriba. Todos nosotros de niños tenemos esto de mirar a ver cómo encuentro la mirada de papá o de mamá, cómo consigo su atención, su reconocimiento. Y a veces, cuando no pudo estar esa disponibilidad, es como que me quedo en pause, ¿no? Una parte mía quedó así, ¿no? Tengo 50 años, pero mi niña de 5 años quedó ahí. Hubo un anhelo que no se pudo de repente atender. Entonces, si yo no trabajo con eso, muchas veces me resulta difícil tener en la vida, no sé, relaciones adultas sanas, porque mi niña ocupa mucho espacio, quedó muy activada, hubieron muchas necesidades que no se pudieron atender, entonces de repente después le pido a mi pareja, inconscientemente, ¿no?, que atienda esas necesidades. Y la pareja, si es más o menos sana, sale corriendo, con todo el derecho del mundo, porque es como, no puedo llenar ese lugar, ¿no? Como eso de que los niños no pueden tener pareja. Entonces, aunque cronológicamente tenemos 50, si emocionalmente tenemos 5, y la pareja no va a funcionar. Claro. Primero necesito trabajar ahí. Nos fuimos a cualquier lado, pero por ahí es así. Es parte de la dinámica. Pero, porque seguimos hablando de la mente. Sí, claro. Pero además, el cómo nos hablamos a nosotros mismos. Esto forma parte de el niño interno que somos, el niño herido que somos, a pesar de los años que llevemos en este planeta. Somos niños heridos, hijos de niños heridos, criados por niños heridos, y nietos de niños heridos que intentaron ser adultos. Entonces, toda esa dinámica de niños heridos tratando de educar y criar a otros niños, es lo que nos va formando y lo que va además limitando y estructurando la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Algo que nosotros hemos conversado en algunas oportunidades, tal vez más de 2. Más, seguramente. Es la forma en que nos vemos en el espejo. Cuando uno se ve en el espejo, uno se peina, se afeita, se maquilla, pero no se mira los ojos. Y a uno le cuesta establecer contacto con uno mismo a través de mirar hacia los ojos. Claro. Y la mirada es muy valiosa, ¿no? La mirada es aceptación. Sentido, ¿no? La mirada es aceptación. Cómo me miro y cómo me... Y ese desfasaje que hay muchas veces entre cómo me miro a mí mismo o cómo me trato a mí mismo y cómo me ven, ¿no? A veces uno mira, hay como una brecha enorme entre cómo me percibo y cómo me percibe el otro. Sí. El otro me percibe como una persona, no sé, súper solidaria, inteligente, con una cantidad de virtudes, y yo no tengo esa misma mirada de mí, pensándolo en esto de la autopercepción y la percepción externa, ¿no? Entonces a veces es, alguien, no me acuerdo quién, decía que lo esencial lo tenemos como pegado en la frente. Entonces cuando alguien te mira es lo primero que ve. En cambio a vos se te re complica mirar tu frente. Claro. Entonces muchas veces tenemos como muy distorsionada nuestra autopercepción, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con cómo me hablo a mí mismo, con ese diálogo interno, y cómo me percibo, y cómo me estoy de repente todo el tiempo juzgando por lo que no pude hacer, por lo que no hice bien, y no puedo ver todo lo que hice bien, y el otro sí lo puede ver, y de repente me lo puede traer, y aún así a veces no lo puedo sentir, no puedo tomar contacto con eso, y el otro lo está viendo, y si el otro lo está viendo es porque está en mí. Porque si el otro no tiene una patología delirante, no está delirando, está viendo algo que está. Si no está, no lo ve. Pero igual muchas veces, aunque el otro me lo traiga, yo no tengo esa percepción de mí mismo. Y no es casualidad, ¿no? Tiene que ver como con todo esto, cómo vamos construyendo, ¿no? Desde muy pequeños, nuestra noción, nuestra propia identidad, nuestra noción de quiénes somos, de qué lugar ocupamos en la familia. Eso lo vemos mucho con las constelaciones familiares también, ¿no? Como venimos, como decías vos muy bien, venimos de heridas, tenemos heridas
y pasamos a nuestros hijos también, pero la diferencia es que cuando nosotros decimos, ok, voy a mirar lo mío, me voy a hacer cargo de lo mío, me voy a acomodar los zapatos de mi carro, entonces eso tiene un impacto en mí y también en las generaciones venideras, ¿no? Porque siempre vamos a pasarle a nuestros hijos, no existe un padre perfecto, vamos a pasarle a nuestros Claro, pero hijos. nosotros a nuestros hijos le heredamos todo. Le damos los problemas o les heredamos las soluciones. ¿Ah? Y aquello que nosotros solucionamos, ellos nos van a heredar la solución. Pero lo que no solucionamos, ellos lo van a tener que solucionar o también lo van a pasar. Es un poco esa la dinámica. Y comprender eso, como tú lo decías, nos lleva y nos tiene que llevar a un momento de reflexión y de perdón y perdonarse los errores cometidos, partiendo de una simple base. Yo no puedo juzgar mi comportamiento de ayer con los conocimientos que tengo. Ayer actué de la manera que actué, porque eran las herramientas que tenía en ese momento. Hoy lo haría de otra manera, sí, hoy lo haría de otra manera, porque hoy aprendí otras estrategias, o lo veo desde otro ángulo. Entonces aprender a dialogar conmigo y aceptar quién soy implica dejar de condenarme, no de juzgarme, sí de condenarme. Porque nosotros lo que hacemos es condenarnos sin un juicio justo. Claro, sí, y sobre todo eso, ¿no? De esa palabrita que es como básica, que es aceptación, ¿no? Porque en realidad no nos aceptamos, ¿no? Entonces, si no nos aceptamos, no podemos tampoco tener una mirada amable con nosotros mismos y todo el tiempo estamos mirando, yo debería de ser este y soy este. O sea, estoy mirando todo el tiempo como un ideal y eso en esta época que vivimos es brutal, ¿no? Por eso que decíamos hace un rato, porque hay millones de posibilidades hoy de compararte con millones de situaciones en el mundo. Eso antes no existía. Yo le contaba eso hace un rato, eso, ¿no? Le decía que escuchaba a Pilar Sordo el otro día, la psicóloga chilena, y ella contaba de su abuela. Decía, bueno, mi abuela vivió 103 años y ella, cuando armaba su árbol de Navidad, solo en general podía compararlo como mucho con el de la vecina de al lado. Vos hoy armás tu árbol de Navidad y en las redes tenés el árbol de Navidad, no sé, de Messi, de cualquier persona en el mundo con millones de posibilidades económicas. No me Elon Musk, que no me salía el nombre, estaba pensando en alguien de mucha plata, Elon Musk, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay millones de posibilidades donde frente a esas millones de posibilidades, mi árbol de Navidad era precioso hasta que miré el de Elon Musk. Claro, y se me fue al carajo mi árbol de Navidad, porque entonces, en este bombardeo tan brutal que tenemos de información y de todo el tiempo estamos comparándonos con otro, que siempre hay algo que el otro va a tener que yo no voy a tener, y eso activa mi sistema de amenazas, ¿no? Que hablábamos hace un rato, porque es eso, la comparación perpetua tiene ese riesgo. Claro. Que hay algo que siempre me va a faltar, entonces sigo estando en ese bucle de lo que me falta, de lo que todavía no logré, de lo que todavía no pude. Y eso antes, en un mundo de hace muchas décadas, por ejemplo, el otro día decía una psicóloga también en una charla que se había estudiado que hoy en día, el hombre promedio de hoy, en 15 minutos de información con las redes, accede a más información en 15 minutos que lo que accedía en toda su vida alguien de 1800. Claro. En toda su vida. Sí. Entonces, es brutal eso, ¿no? Cómo nos saturamos y esa forma también de ver el mundo desde la comparación, donde siempre salgo perdiendo, colabora mucho en que la forma en la que yo me hablo a mí misma sea de una manera negativa, Sí. porque siempre hay algo que me va a faltar. Bueno, me ha pasado en algunos pueblos y ciudades de Nepal,
norte de la India, Mongolia y países de esa zona, que la autopercepción de las mujeres ha cambiado. Claro. Ahora hay mucha comparación, por lo tanto bajó la autoestima de las mujeres en esas zonas del planeta, ¿no? Entonces, este bombardeo que tenemos de información o de simplemente de saber que Messi tiene determinado auto o determinada casa. Información además que no necesitamos en absoluto y no nos nutre en absoluto. Exacto. ¿No? Como un exceso de información, porque no es que la información en sí misma sea mala, lo que es malo para nosotros es la forma en que la gestionamos, ¿no? Como todo, no es lo que viene de afuera el problema, sino qué hago yo con esto que viene de afuera. O sea, las redes existen, pero es mi decisión que tanto la uso como lo administro. Entonces ahí entramos como en un lugar que todo está pensado para entrar como por un tubo, ¿no? Claro. Esto de estar mirando una serie en Netflix, no terminaron de pasar los títulos y ya se cargó el otro capítulo. Vos hiciste así, cuando pusiste la mirada de vuelta, ya está el otro capítulo, ¿no? Eso es como una muestra gráfica del mundo en el que vivimos, ¿no? En esta cosa de que está todo pensado para que entremos como en esa rosca, y ahí la única manera es como realmente tener mucha autoconciencia para poder regularlo, ¿no? Que no nos regule a nosotros lo que viene de afuera, sino poder decir, ok, esto está a mi servicio y yo lo puedo gestionar de una manera saludable en las redes de la información, o me tomó mi vida, me costó mi vida y resulta que tuve 8 horas al día con algún tipo de información en algún tipo de red. Y eso es una cosa que a mí siempre me llama la atención, esto que mucha gente dice, no me da el tiempo. Sí. Escucho mucho esto, no me da el tiempo, porque lo que tengo que hacer no me da el tiempo. Y a veces si pudiéramos mirar la cantidad de tiempo que nos lleva estar en las redes a cualquiera, y uno dice, bueno, de repente haciendo, ¿no?, este dedito, creo que se dice scrollear, yo no uso redes, pero creo que es así. Scrolling. Y esto, ¿no? Que a veces pasa, hay como, claro, una pérdida de la noción del tiempo, y a veces, el otro día charlaba con una paciente adolescente y le decía, bueno, fíjate cuánto tiempo al día scrolleas. Hay una forma ahí en el celular de hacerlo, y después me dijo, en la sesión siguiente me dijo, yo digo, bueno, si tuviste 1 hora y media en eso a lo largo de un día, hay 1 hora y media de tiempo que puede ser tuyo y puede ser empleado en otra cosa. ¿Que es difícil? Claro que es difícil, y que hablar en la adolescencia. Pero, ¿de quién es el tiempo, no? ¿Quién es el dueño de mi tiempo? Porque esta queja de no me da el tiempo, no me da el tiempo, no me da el tiempo, a veces es cómo estamos usando nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo lo estamos gestionando? Y es como si el tiempo fuera ajeno y la red es la dueña de mi tiempo, entonces no me da el tiempo, simbólicamente, ¿no? Sí, volvemos a lo que conversamos hace unos minutos. Solemos meternos a scrollear y estar scrolleando 1 hora sin darnos cuenta que fue 1 hora que estuvimos scrolleando. Porque no tenemos la capacidad o no tenemos la amabilidad suficiente para conversar con nosotros mismos. O sea, si no tengo el coso me aburro, me deprimo, me pongo furioso, estoy ansioso. ¿Pero por qué? Porque no puedes tener una charla contigo en paz. No sos capaz de prestarte atención. Claro, porque es eso, cuando yo paro de hacer cosas, el riesgo es que la energía vuelve a mí. Y entonces ahí, realmente para saber qué me pasa, yo necesito que la energía vuelva a mí. Si estoy acá, no estoy acá. Pero esto que vos decís tiene que ver con eso. Para poder estar conmigo, necesito primero parar. Y es lo que en esta época que vivimos menos tenemos, como esos espacios, espacio, tiempo, contexto.
de poder conectar un poquito con, bueno, ¿y yo cómo estoy hoy? ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito? Para que esa pregunta pueda tener cabida y pueda encontrar una respuesta, antes que nada tengo que parar de hacer lo que sea. Entonces, eso nos da mucho miedo. Yo creo que de las cosas que nos da más miedo hoy en día es la posibilidad de quedarnos con nosotros mismos. Sí. Por eso todo esto de la información y de las redes ocupa tanto espacio, porque es el distractor ideal y necesitamos mucha conciencia para poder darnos cuenta que la única manera de ir como desactivando todos estos mecanismos, ¿no?, de alerta, de autocrítica, es poder realmente empezar a tener un diálogo diferente con nosotros mismos, para lo cual precisamos la autoescucha. Pero la autoescucha no se puede dar si yo estoy todo el día corriendo, ¿no?, de la mañana a la noche, siempre haciendo cosas, siempre corriendo atrás de algo. Entonces es como desarticular eso, que tampoco es que sea mágico, ¿no? Es todo un proceso, porque es como lo voy ajustando en la medida en que voy pudiendo, pero cómo tener todos los días pequeñas pausas, aunque sean, ¿no?, pausas de aire. Yo tengo una meditación que es literal de 5 minutos, que muchas veces la hago cuando llega una persona antes de empezar la consulta, para decir, bueno, bajemos los dos, vos venís de afuera, yo vengo de tener otra persona antes, bajemos los dos y tomémonos 5 minutos. Son 5 minutos. Y es como el sistema nervioso responde al mínimo de atención que le demos. Sí. Entonces, si tenemos esa posibilidad, como si pudiéramos decir, bueno, hasta ahora estuvimos hablando de un poco de todo lo que está mal, está bueno también poder hablar de, bueno, estrategias que nos ayuden, ¿no? Como decir, bueno, ok, es verdad, el diagnóstico del mundo en el que vivimos hoy es este, ¿qué nos ayudan? Entonces, bueno, ahí empezar a primero dimensionar que esta forma de vivir no es saludable para nadie, dimensionar que tiene costos, y empezar a tener como pausas en mi día, empezar a tener momentos donde diga, bueno, esto que no va a cambiar mi vida, ni mi día, ni mi funcionalidad, ni mi grado de eficacia en el trabajo, si yo hago una pausa de 15 minutos en el medio de la jornada, por ejemplo. Y realmente nos hemos desconectado tanto de realmente lo que nos pasa, porque no nos damos ese espacio, tiempo para escuchar lo que nos pasa. Entonces lo llevamos puesto eso, ¿no? Y también eso tiene que ver también con la crisis de ansiedad, ni que hablar, ¿no? Como esto de no se puede parar un minuto, porque el riesgo cuando paro es quedarme conmigo. Y eso da miedo, es desafiante, ¿no? Pero es tan necesario, porque nadie puede hacerlo por mí eso. Claro. Si yo no paro y no puedo escuchar qué siento, si yo no escucho lo que siento y no escucho qué necesidad tengo, ¿cómo la voy a atender? Si ni siquiera la puedo escuchar. El asunto es que cuando tengo un segundo y paro para conversar conmigo, me doy cuenta de que con este inútil incompetente yo no tengo nada que hablar, tengo que hablar con otro. Claro. Es otro el que tiene que llenar ese espacio, porque con el inútil incompetente que soy, no quiero hablar. Y por esa razón necesito disfrazarlo. Como perteneciente a una tribu, como perteneciente a un peinado, a un club político religioso. Tratamos de encajar en algún lugar donde otro nos diga que somos aceptados, pero nos ponga regla para cambiarnos, porque nosotros no podemos estar solos y merecemos ser transformados y cambiados por otros. Y eso forma parte de la falta de respeto hacia uno mismo, de la falta del diálogo amoroso con uno. Claro. Y somos mamíferos, ¿no? O sea, somos mamíferos y como mamíferos necesitamos vivir en sociedad. O sea, Sí. No somos una especie que viva sola. Somos mamíferos y necesitamos el contacto humano, la mirada, la aceptación. Para sobrevivir lo precisamos. Entonces,
sin lugar a dudas que vamos a hacer cualquier cosa consciente o inconscientemente para pertenecer, para sentirnos parte. Porque nuestra identidad depende de eso, nuestra sobrevivencia depende de eso, ¿no? El tema es que una cosa es cuando es literal, que mi supervivencia depende de mi papá y mi mamá, porque tengo 5 años, y otra cosa es cuando ya estoy en la etapa adulta y sigo funcionando como con estos mecanismos. Hay un cuento que es como bastante gráfico que tiene que ver con esto de cómo funcionamos y cómo nos defendemos, y los mecanismos de defensa, ¿no? Que es una anécdota de una exploradora, una bióloga que está en el medio de la selva juntando especies, siempre salían de a 2 en las excursiones. Un día se enferma, su compañero, ella tiene que salir sola, y le dicen que lleve realmente un arma porque puede haber animales salvajes que cuando empiece a bajar la luz ella no los va a ver, y como la expedición es lejos va a bajar la luz antes de que vuelva al campamento. Entonces ella lleva una metralleta colgada en la espalda. Entonces sale y va y hace su excursión, mientras hay luz está todo bien. Cuando tiene que volver, y ya la luz empezó a bajar, ella va como con mucho más cautela. Cuando escucha un ruido desconocido, para, empuña la escopeta y espera, ¿no? Cuando pasa ese ruido, sigue, hace ese camino con una alerta mucho más grande, hasta que vuelve sana y salva al campamento. Pasan 2 años, esa misma bióloga está en plena ciudad de Medellín, en un apartamento, y escucha un mosquito. Saca la metralleta. Estás escuchando El viento y el reloj. ¿Por qué? Porque es lo que conozco. Porque es lo que me salvó la vida cuando lo necesité. Y esos son nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Son como los héroes de la infancia, los que nos permitieron sobrevivir. Pero para un mosquito no preciso una metralleta. Es más probable que haga un buraco en la pared que mate el mosquito. Pero tengo que ir haciendo todo un proceso para ir trabajando con ese mecanismo de defensa, para poder llegar a tener un mecanismo de defensa adecuado a una situación mosquito. Porque todo mi sistema va a sacar la AK-47, ¿no? Va a sacar la metralleta. Y para que eso sea posible necesito hacer todo un trabajo y todo un proceso, ¿no? Muchas veces un proceso terapéutico. Porque la protección está y se va a activar, pero se va a activar siempre, aunque la situación no lo demande. Sí, ¿cuántas veces, en un diálogo dijimos una palabra que le desató un mecanismo a la otra persona, que mi intención estaba lejísimo de que se desatara ese mecanismo, pero fue esa palabra. Disparó una cantidad de cosas, y eso que vos decís, disparó una cantidad de miedos, que me pusieron en un estado de alerta brutal, un estado de agresión muchas veces, brutal también. Entonces, eso, es un mosquito, no es una pantera. Exacto, reconocer, ¿no? No es lo mismo un león que un mosquito. Sí. Y el mosquito, con relación al mosquito, yo puedo ser el predador, yo lo puedo matar. Claro. El león, yo voy a ser la presa y él va a ser el predador. O sea que ahí tiene todo el sentido, ¿no? La metralleta. Pero eso también, ¿no? Como cuando nosotros tenemos este sistema nervioso tan activado, lo que hacemos es reaccionar. Y en la reacción es donde no se mide. A veces la reacción es tan automática que no se mide el escenario, si es mosquito, si es león. Se reacciona, como si fuera león. Todo lo demás es menor, pero se reacciona a ese nivel de amenaza que se percibe. Y a veces eso, percibimos un nivel de amenaza que no es real. Y todos los seres humanos sabemos que para que nuestro sistema nervioso se calme, necesitamos sentirnos seguros. Seguros y a salvo. Eso lo trabajamos mucho con la técnica craneosacral en camilla, ¿no? Para que la persona se relaje, tiene que sentirse segura y a salvo. No hay quien se relaje si no se siente cómodo y seguro. No nos relajamos, no hay forma. Entonces, necesitamos poder
sentir que somos nosotros mismos, para nosotros mismos un lugar seguro, antes que nada, ¿no? Y cuáles las personas del entorno, cuáles son, ¿no? Como escanear cuáles son realmente lugares seguros y cuáles no. Porque muchas veces eso está desdibujado. Percibimos como amenazante a veces lugares que no lo son. O no detectamos, cuando hay mucho trauma, no detectamos amenazas que sí lo son. Claro. También, ¿no? Entonces ahí se necesita como hilar fino, ¿no? Ajustar. Yendo otra vez a esto de, bueno, no solo lo que está mal, sino claro, lo que podemos hacer. Si pudieras recomendar alguna herramienta, así como para simple, sencilla. Ya recomendaste una, ¿no? Que es esta meditación que haces vos. Pero ¿se te ocurre o sabes de una herramienta fácil, simple y sencilla? Parar. No es ni fácil ni sencilla. Parar. Pero esto de parar, aunque sea esto, como incorporar como pequeñas pausas en mi día. Pequeñas, de repente de 5 minutos. Yo uso esa meditación porque sé que si no me cuesta más. Entonces me pongo los auriculares y sé que por lo menos durante esos 5 minutos voy a estar enganchada en escuchar la meditación. Claro. Pero incorporar pausas. Incorporar pausas a lo largo del día. Parar, hacer un paréntesis a la demanda correcto, de los demás, mi trabajo, mis hijos, mi profesión. Paréntesis pequeños, cotidianos, pequeñas cositas, porque uno no cambia su vida así de un día para el otro, ¿no? Pero poder entender que menos es más, o sea, si yo puedo hacer un pequeño cambio hoy, estoy generando un cambio en mi sistema nervioso. Y recordar que el inconsciente es muy permeable a la repetición. Entonces, si yo empiezo a incorporar un hábito de autocuidado, como de pausa, de la manera que sea, y lo puedo incorporar todos los días un poquito, aunque sea 5 minutos, eso empieza a desactivar también la alerta, gradualmente, ¿no? Claro. Pero eso, poder entender que para tener una posibilidad de tener un mejor diálogo interno necesitamos parar. Y eso en esta época es chino básico, ¿no? Sí. Difícilazo. Pero es a su vez fundamental. Y entonces que lo podamos hacer de una manera realista y posible. ¿No? Entonces, si para mí es realista 5 minutos, está perfecto, 5 minutos. Pero poder darme cuenta que esa posibilidad de estar, aunque sea un pequeño lapso de tiempo, sin resolver cosas, por eso digo como un paréntesis a la demanda de los demás y a la mía propia, ¿no? Porque a veces sí, estamos, claro, no nos están pidiendo nada, pero nosotros tenemos la cabeza a 1000, tengo que. Entonces, perderle el miedo al silencio. Necesitamos esa posibilidad de, y cuando nosotros salimos un poquito de la interacción con los demás, ahí muchas veces la mente sale a full, sobrecargada, ¿no? Vos sabés, Gino, los retiros de silencio perfectamente, ¿no? Que sale disparada, como loca. Pero perderle el miedo a eso y saber que podemos empezar a incorporar. El otro día escuchaba, no me acuerdo quién decía que componer, sacar los datos del celular, entonces solo estar donde tengo wifi, solo ese gesto de apretar un botoncito hacía que ya tengamos menos tiempo de redes, porque si estoy en el bondi, si estoy en un lugar donde no hay wifi, no tengo acceso a nada. Muy difícil. Y es apretar un botoncito, pero es muy difícil. Claro, muy difícil, pero estamos dispuestos. Exacto. Entonces eso, ¿no? Bueno, pequeñas cosas, ¿qué es realista y qué es posible para mí? Bueno. Esto es realista, vamos arriba, empiezo por esto. Correcto. Pero poder saber que hay mucho que está en mis manos, hay mucho que podemos hacer, ¿no? Para no tener una mirada negativa de todo, sino decir, bueno, pongámosle conciencia en lo negativo y saber que hay muchas estrategias que pueden funcionar. Y otra cosa, que nos perdemos de todas las maravillas que hay en nosotros. Porque para eso hay que estar en el presente. Y la mente no sabe estar en el presente. Pero bueno, todo se puede entrenar, claro que como sí, todo en la vida. Claro que sí. Es eso.
para poder, y además para poder disfrutar, ¿qué preciso? Mi cuerpo. El que disfruta es el cuerpo sabe disfrutar. La mente sabe volar, sabe pensar, sabe jugar, maravilloso, porque disfrutas el cuerpo. Entonces, si yo no estoy en el momento presente, en contacto con mi cuerpo, pierdo la capacidad de disfrutar. Estoy en el futuro pensando muchas cosas, pero no estoy pudiendo estar presente. Claro. Y volvemos a la aceptación de la que conversamos recién. Hablaba con una paciente hace poquito y ella estaba muy enojada porque está pasada de peso. ¿Ah? Y en un momento me confesó prácticamente llorando, dice, me odio porque estoy hecha un matambre, decía ella, estoy hecha un matambre, estoy pasada de gorda. Dice, realmente me odio. Dice, no sé cómo hacer para sacarme estos rollitos de... Y hizo una expresión despectiva acerca de mí. Entonces le digo, quiero que cierres los ojos un momento y me digas qué sentís. Cerró los ojos y yo pasé los dedos por los rollitos. Digo, ¿te duele? Me dice, no me duele. Dice, me hiciste una caricia. Digo, así que no te duele, sentiste quemazón, picazón. Me dice, no, sentí que me tocaste. ¿Y te agradó o no te agradó? Dice, el masaje siempre es lindo, dice, pero además le llegó, me tocaste muy suavemente. Digo, entonces, si no te dan dolor, ¿por qué los detestas tanto? Digo, forma parte de tu cuerpo. Digo, si no has podido hasta ahora adelgazar, tenés que buscar los mecanismos y tenés que consultar la forma de ver cómo hacer para adelgazar si lo que deseas es estar más delgado. Pero lo primero que tenés que hacer es tratar con cariño a tu cuerpo. Porque es tuyo. Es el que te soporta, es el que te lleva, el que te transporta, y es el único que te contacta con el mundo exterior. Y volvemos a la necesidad de aceptar cómo uno es, para poder conocer quién uno es. Y la desconexión con el cuerpo también, ¿no? Porque el cuerpo, muchas veces uno dice, ¿cómo estás? Si tengo un dolor, te digo, me duele la cabeza. Y si no tengo un dolor, te digo, no pasa nada. Y está pasando bienestar. Está pasando que me siento bien, que no tengo un dolor. Pero no tenemos un registro de eso. Registramos cuando algo duele, emocionalmente, físicamente. Y nos cuesta mucho registrar los espacios donde eso no está sucediendo. Es como si no pasara en el cuerpo nada cuando no hay un dolor. Y eso es brutal. Sí. Para que estemos vivos conversando acá, hay millones de procesos que están pasando en el cuerpo. Pero además estamos muy desconectados. Entonces no los registramos. Registramos solo cuando el cuerpo grita. Y eso también es parte, ¿no? Estamos tan conectados a veces con la voz de la mente y estamos muy desconectados con la voz del cuerpo. Porque hay millones de sensaciones en nuestro cuerpo, es un universo. Pero claro, precisamos escucharlo, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? Para nadie. La autoescucha, que implica también la escucha del otro. Totalmente. ¿No? Porque siempre es un adentro y un afuera, ¿no? Que como dialogamos con nosotros mismos, pero también con los demás. Claro, totalmente. Y como voy a la relación conmigo, voy a la relación con el otro. Sí. Si yo voy a la relación conmigo con desvalorización, y voy a ir a una relación que no es raro que en esa relación me sienta desvalorizada. Total. Porque es ese espejo, es lo que yo atraigo, lo que yo necesito sanar. Entonces el otro me lo va a traer. Cuando yo empiezo a respetarme un poco más, en general elijo mejor las parejas. Claro. Tal cual. Bueno, no divino. La verdad que también, como siempre, se nos fue como... Para cualquier lado. No, para cualquier lado como agua. Se fue volando, sí. Se fue volando, pero... Entonces,
¿Qué sentís compartir en este momento de tu vida? ¿Sí? Tú que voy a, capaz que compartir una diferencia, pero venís de un momento de silencio también, de quietud, ¿no? Sí, yo el año pasado tuve mononucleosis y tuve un momento donde el cuerpo gritó quédate quieta, literal. Y entonces, bueno, también eso, ¿no? Todo lo que uno aprende en que a veces los aprendizajes son súper incómodos, ¿no? Y bueno, sin duda. Esa cosa de meterse hacia adentro y minimizar el afuera, es como un montón de información. Y también eso, a veces cuando uno se queda con uno mismo, bueno, se va a encontrar de todo, se va a encontrar cosas que pueden ser más agradables de ver y otras que no tanto, ¿no? Sí. Y de repente te das cuenta, yo ahora tengo 58 años y yo creo que nunca, como el año pasado, con todo el frenazo que me pegó el cuerpo, nunca había sido tan consciente del nivel de desconexión. Me parecía que no. Y siempre hay una capa nueva, ¿no? Y me decía, mira vos, yo que pensé que esto lo tenía resuelto. No lo tenía resuelto. No estaba tan... Suerte en pila a seguir laburando. Pero eso, ¿no? Yo creo que ahí a todos nos hace bien un baño de humildad, ¿no? De decir, bueno, siempre hay algo más para sanar y no hay un lugar, no hay un destino al que llegar, ¿no? Claro. Bueno, es como el camino en sí mismo es súper desafiante, ¿no? Y poder eso, ¿no? Y cuando encontramos un arbolito para sentarnos a descansar, permitirnos eso, ¿no? Eso, el permitirnos. Pero nuestros procesos mentales muchas veces nos hacen una zancadilla. Claro. ¿No? Dicen, no, seguí. Porque no es productivo. Exacto. Y en realidad, si uno se pone a mirar todo lo que pasa en el No cuerpo, es productivo. la cosa más productiva del mundo. Cuando descansás, cuando te regulás, sube la oxitocina en tu cuerpo, baja el estrés, tenés mejor calidad de descanso, tenés más calma, podés estar más presente en el presente. Es la cosa más productiva del mundo, parar y descansar. Tiene mala prensa. Totalmente. Accionar, hay que accionar. Claro. Es parte de esta dimensión, pero también el descanso, la quietud y el silencio. La pulsación, como la vida misma, ¿no? Inhalamos, exhalamos, el corazón se contrae, se relaja. Sí. Es la pulsación, es la acción y el reposo. En La naturaleza. pulsación está en la naturaleza. Y nosotros estamos como en la acción y en la contracción todo el tiempo. Claro. Y no nos permitimos el reposo. Claro. Por eso nos enfermamos también. Sí, también. Bueno, muy bien. ¿Cómo encontramos? Sí que yo quiero ir a hacerme cráneo sacral con Noel. Te paso la única red que tengo, que es el WhatsApp. ¿Cómo la encuentro? Mi red es el WhatsApp. Ahí va, la red de Noel es el WhatsApp. Ahí va, ¿Qué es 099-203-987. Correcto. Muy bien, igual van a salir tus datos Ahí va. en el podcast. Bueno, Noé, absolutamente infinitas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Por un placer. Volver nuevamente a compartir tus saberes Los de los tres compartidos. de los tres compartidos. Y que se repita. ¿Cómo no? Bueno, es la idea. Cuando quieran, sí, claro. Ahí va. Capaz que la tenemos a Noel de panelista. Ahí va. Siempre, como te decía la otra vez, siempre puse nuestras invitadas, así que Muchas gracias. no precisas invitación, Vale. puedes autoinvitar. Te tomo la palabra. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Noel. Gracias, Noel. Gracias, Noel. Gracias, Gina, también. Gracias, Fidel. Por estar acá todavía. Gracias por estar acá. Por aguantarme. Por aguantar, ahí está. Por soportarme. Ahí va. Y gracias a mí también. Gracias a mí por porque me aguantar. aguanto. Porque me aguanto y porque en el fondo me quiero. Aunque hay días que ni siquiera me dirijo la palabra. Es verdad. Pero me quiero bastante. Gente, sonrían siempre, que la sonrisa disuelve las tormentas. Y jueguen a este juego que le hemos llamado vida, pero es un juego. Nos vemos la semana que viene. El
viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco.